Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar un pasaje bíblico del libro del Apocalipsis que considero yo, y es una opinión personal, respeto la de cada uno de ustedes, considero yo es mal interpretado por todas aquellas personas que lo citan o lo leen para explicarlo, o que en charlas y en predicaciones hacen referencia a este pasaje bíblico. Está en el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 16 y dice de la siguiente manera: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, mis queridos hermanos, repito, a casi todas las personas que yo les escucho que leen este pasaje bíblico para explicarlo, o que en charlas y en predicaciones hacen referencia a este pasaje bíblico, ellos dicen que la iglesia de la Odisea está siendo reprendida por su temperatura espiritual. Que calientes se refiere con esto a todas aquellas personas que son efusivas y comprometidas con su fe, que colaboran, que participan, que trabajan, etcétera, etcétera. Son muy efusivos y muy comprometidos con su fe. Que los fríos son los que no son comprometidos con su fe. Serían quienes nunca van a la iglesia, quienes no creen en Dios, los ateos, los satánicos, etcétera, etcétera. Que por tanto tibios son aquellos que no son ni lo uno ni lo otro. Son aquellos que van de vez en cuando a la iglesia, son los que solo van cuando hay un sacramento o un entierro, que van casi obligados, que los llevan casi siempre obligados, que no se comprometen a colaborar, que son desanimados, etcétera, etcétera. Entonces, cada que estos predicadores quieren reprender a su iglesia por su tibieza espiritual, utilizan este pasaje bíblico que acabamos de leer. Pero la verdad, mis queridos hermanos, es que estudiando este pasaje bíblico dentro del contexto geográfico en el cual se encuentra la iglesia de la Odisea, que es a la cual se le está dando este mensaje, para mí, el que la iglesia de la Odisea esté siendo reprendida por su temperatura espiritual es un error, y les voy a mostrar el por qué. Para eso les voy a ayudar poniéndoles acá en la pantalla un mapa de las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, que es a las cuales se les da estos mensajes. Si ustedes se fijan bien en este mapa, se van a dar cuenta que la iglesia de la Odisea, a la cual se le escribió esto, está entre dos ciudades importantes de aquella época: Colosas, ahí se ve claramente, y Herápolis. Entonces, repito, esto es muy importante para que ustedes entiendan por qué yo considero que la iglesia de la Odisea no está siendo reprendida por su temperatura espiritual. Repito, la iglesia de la Odisea está entre dos ciudades importantes de aquella época, Colosas y Herápolis. Entonces, ¿qué era lo que pasaba, mis queridos hermanos? Resulta de que el agua de la ciudad de Colosas era agua limpia, manantial, que servía para calmar la sed del sediento y para todo tipo de actividades y cosas en las cuales se necesite agua fresca. Entonces, ojo, para eso servía el agua de la ciudad de Colosas. Pero ojo, todo lo contrario ocurría con la ciudad de Hierápolis. Resulta de que Hierápolis estaba bañada por aguas termales, aguas que, ojo, también servían, esto es importante, también servían para calmar dolencias y enfermedades de las personas que las padecían y iban y se metían a esas aguas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba realmente aquí, mis queridos hermanos? Que cuando estas aguas se juntaban en un valle y caían y pasaban por el frente de la ciudad de la Odisea, o de la iglesia de la Odisea, a la cual se le está dando este mensaje, esas aguas, pues al juntarse agua caliente termal con agua fría, pasaban tibias. Pero el mensaje aquí no era que pasaran tibias, el mensaje aquí era que esas aguas pasaban putrefactas y no servían ni como el agua de Colosas para calmar la sed del sediento, ni como el agua de Hierápolis para calmar dolencias y enfermedades de las personas que se iban y se metían a esas aguas termales. Entonces, mis queridos hermanos, con esto la iglesia de la Odisea no estaba siendo reprendida por su temperatura espiritual, sino que la iglesia de la Odisea estaba siendo reprendida por la inutilidad de sus obras. Las obras de la iglesia de la Odisea eran ineficaces, y como era una iglesia inútil, era una iglesia desagradable para el Señor.
Con esto repito, mis queridos hermanos, que les acabo de mostrar, estudiando más exegéticamente el pasaje bíblico, conociendo su contexto geográfico y lo que pasaba en estas dos ciudades y cómo era que pasaba el agua allá, la iglesia de la Odisea no estaba siendo reprendida por su temperatura espiritual, sino por la inutilidad de sus obras. Y eso lo dice claramente el mismo pasaje. Si ustedes van al versículo 15, miren que ahí se los voy a resaltar. Dice, yo conozco tus obras. Era eso es necesario recalcarlo porque era de eso lo que el Señor estaba hablando. Yo conozco tus obras. Eran las obras de la iglesia de la Odisea las que eran inútiles e ineficaces, y por tanto era una iglesia desagradable para el Señor. Pero además de eso, si ustedes miran desde el capítulo 2, que es cuando se le empieza a dar todos estos mensajes a estas 7 iglesias, todas esas iglesias comienza diciendo el pasaje, yo conozco tus obras. Siempre, todo esto se trata es de las obras de estas iglesias. Vuelvo y repito, yo conozco tus obras, son las obras, la ineficacia de las obras, la que el Señor está reprendiendo acá. Yo quiero, ahora que ustedes saben esto, que miremos el por qué yo no creo entonces, y lo voy a sustentar también desde el mismo pasaje bíblico, porque yo no creo que la iglesia de la Odisea esté siendo reprendida por su temperatura espiritual, además de lo que ya les mostré. Miren, porque dice claramente, yo conozco tus obras. Ojo, yo conozco tus obras, que ni eres fría ni caliente. Pero escuchen lo que dice, y lo dice el mismo Señor. Ojo, ojalá fueras fría. Si entendemos que la iglesia de la Odisea está siendo reprendida por su temperatura espiritual, cuando aquí el Señor dice, ojalá fueras fría, entonces estaría diciendo el mismo Dios que Él prefiere a enemigos de Dios, a satánicos, a ateos, que a personas que al menos de vez en cuando participan en la iglesia, aunque no sean muy efusivas y no sean muy comprometidas con su fe. Y ojo, yo no puedo creer, y aquí es donde yo no estoy de acuerdo con que la iglesia de la Odisea esté siendo reprendida por su temperatura espiritual. Yo no puedo creer que Dios prefiera a ateos, a satánicos, a enemigos de Dios, etcétera, etcétera, que a personas que al menos participan de vez en cuando en la iglesia, que no niegan al Señor y simplemente que no son muy efusivos y no son muy comprometidos con su fe. Yo no creo que el Señor prefiera a ese tipo de personas. Entonces, porque sería el mismo Señor el que dice, ojalá fueras fría, el que estuviera diciendo que Él prefiere a ese tipo de personas que al menos a personas que son de familias creyentes y que participan de vez en cuando y que no son muy comprometidos, etcétera, etcétera, pero al menos no niegan que existe tal vez un Dios, y aunque no sean muy comprometidos con su fe. Por eso es que yo no creo que la iglesia de la Odisea está siendo reprendida por su temperatura espiritual. Sigo creyendo que la iglesia de la Odisea está siendo reprendida por la inutilidad de sus obras. Entonces, ya sabiendo estas dos cosas, yo quiero que miremos entonces cuál sería la interpretación correcta de este pasaje bíblico. Vamos a volverlo a leer y vamos a ver si encaja perfectamente o no. Dice así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Escuchen, ojalá fueras frío. Cuando aquí el Señor dice, ojalá fueras frío, lo que está diciendo realmente es, ojalá tus obras fueran como las aguas limpias y frescas de la ciudad de Colosas, que servían para calmar la sed del sediento y para todo tipo de actividades en las cuales se necesite agua fresca. Eso sería la traducción correcta. O caliente, es decir, ojalá fueras caliente. Aquí lo que estaría diciendo el Señor es, ojalá tus obras, las obras de la iglesia de la Odisea, ojalá tus obras fueran como las aguas de Hierápolis, que eran aguas termales, aguas calientes que servían para calmar dolencias y enfermedades de las personas que iban y se metían a estas aguas. Escuchen esto, pero por ser tibia, aquí dice el Señor, pero por ser tibia, es decir, porque tus obras son inútiles, putrefactas, que no sirven ni para como agua fresca de Colosa, ni como agua caliente termal de Hierápolis, que no sirven ni para calmar la sed del sediento como las aguas del Colosa, o que no sirven ni como aguas termales para calmar dolencias y enfermedades de las que como eran las aguas de Hierápolis, entonces te vomitaré de mi boca. Entonces, con esto, mis queridos hermanos, aquí el mensaje correcto va dirigido a aquellos cristianos, escuchen, aquellos cristianos como los de la iglesia de la Odisea, que son poco influyentes para transformar la sociedad y el medio en el cual se mueven, que dicen ser cristianos, pero son indiferentes ante el necesitado, ante el hambriento, ante el que sufre, ante el desamparado,
que son acomodados y no hacen nada frente al aborto, frente a la eutanasia, frente a la ideología de género, frente al hambre, frente a la injusticia, etcétera, etcétera. A ese tipo de cristianos es los que el Señor va a vomitar de su boca. No es a los tibios que van de vez en cuando y que no son muy comprometidos con su fe, no. Es a aquellos cristianos cuyas obras no sirven absolutamente para nada o no hacen siquiera obras por los demás y no transforman el medio ambiente, el ambiente y el medio en el cual se mueven. De todas maneras, esta es una imagen tomada del libro del Levítico, capítulo 18, versículos 24 al 28, donde dice que la tierra vomitó unas naciones porque se contaminaron e hicieron cosas no agradables al Señor. Eran unas naciones que habían hecho cosas abominables al Señor. Y entonces la tierra los vomitó. Y encaja perfectamente con el contexto geográfico y con lo que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea, donde la gente no estaba haciendo cosas agradables al Señor porque sus obras eran inútiles y putrefactas y no estaban transformando el medio en el que vivían y no hacían nada por los demás, por los necesitados. Encaja perfectamente entonces con el mensaje que se le está dando a la iglesia de la Odisea. Entonces yo espero, mis queridos hermanos, que de aquí en adelante, respetando la opinión de cada uno de ustedes, cada que ustedes vayan a reprender a su iglesia por su temperatura espiritual y quieran usar este pasaje bíblico, lo piensen muy bien, porque este pasaje bíblico es para reprender a la comunidad, pero por la inutilidad de sus obras, porque no hacen obras y porque no, sus obras son inútiles y son putrefactas, que no sirven, ni como servían las aguas de Colosas para calmar la sed del sediento, ni como servían las aguas termales de Hierápolis para calmar dolencias y enfermedades de las personas que iban y se metían a estas aguas. Es importante también tener en cuenta aquí, para terminar, que la iglesia de la Odisea estaba en una ciudad, porque la Odisea era una ciudad próspera, y a pesar de ser una ciudad próspera, sus obras eran inútiles, o no hacían obras o no hacían nada por los demás. En contraposición a esto, si ustedes miran lo que le dice el mensaje a la iglesia de Tiatira, era una iglesia pequeña y era una iglesia no tan próspera, pero si ustedes miran el mensaje que se le da a la iglesia de Tiatira, se van a dar cuenta que el Señor alaba las obras de esa iglesia. Entonces tenemos una iglesia o una ciudad próspera, una iglesia próspera que no hace nada por los más necesitados, que no hace nada por ayudar a los demás, cuyas obras son inútiles. Y tenemos una iglesia más pequeña, sin tantos recursos, pero que el Señor la alaba por las obras que hacen. Esto para decir una cosa, mis queridos hermanos, que hacer obras, que ayudar a los demás, no depende de cuánto dinero tengas, sino de tu corazón y de cómo eres tú como cristiano. Si eres un cristiano que se parece a Jesús, que se lo pasó haciendo el bien y ayudando a los demás sin tener recursos, o eres un cristiano que aunque lo tenga todo, simplemente no te nace y no quieres ayudar a los demás. Entonces, vuelvo y repito, es para decir que simplemente ayudar a los demás depende simplemente de querer ayudarlos, porque no les tienes que dar todo y hacerlos ricos. Les puedes ayudar con algo muy básico, pero que puede satisfacer las necesidades de una persona que no tiene absolutamente nada. Entonces, mis queridos hermanos, yo espero de verdad haberles podido explicar, ya estudiando más exegéticamente este pasaje bíblico. Así se lo escuché yo a un erudito en Sagrada Escritura y estoy de acuerdo con él. La iglesia de la Odisea no está siendo reprendida por su temperatura espiritual, sino por la inutilidad de sus obras, o por su temperatura, pero en cuanto a las obras, que no sirven ni para una cosa ni para la otra, que no hacen obras por los demás, que son acomodados y poco influyentes en la sociedad y en el medio en que se mueven. Bien, mis queridos hermanos, si no eres parte de este canal, te invito a que te suscribas, que toques la campanita de notificación para que cada que se suba un video nuevo, pues te notifiquen que hay un video nuevo y lo puedas ver. Pero sobre todo te invito a que lo compartas con tus familiares, amigos y conocidos para que sigamos creciendo con la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.